Buenos días, muy buenos días. Aquí de nuevo con ustedes. Hoy, jueves 27 de enero del año 2022. Qué bueno que estén con nosotros. Noticias positivas, noticias negativas en el día de hoy. La positiva es el Premio Nacional de Literatura, que se lo han otorgado a una distinguida escritora dominicana, mujer querida entre los intelectuales y entre mucha gente de este pueblo, Millicent. Se trata de Soledad Álvarez. Sí. Premio Nacional de Literatura. Ella es escritora, escrito novelas, cuentos, ensayos, de todo. Qué bueno, este premio lo otorga la Fundación Corripio en coordinación con el Ministerio de Educación. Con el Ministerio de Cultura. Con el Ministerio de Cultura. Hay otro que es con Educación. Exactamente, el de Periodismo. Es el que otorga Educación. Sí, bueno, no es que no solamente periodismo, son distintas ramas. Exactamente. Que hacer. Pero el Premio Nacional de Periodismo, Ministerio de Educación. Ahora, ese que es de Cultura, como tú dices, recayó sobre Soledad Álvarez. Ella es pareja de Bernardo Vega, por eso nosotros también la conocemos bastante bien y nos alegra. Pero claro. Y me gusta, el premio, tú sabes, Adalberto, que además de ese reconocimiento también implica una dotación económica de 2 millones de pesos que caen bien, ¿verdad? No, es una gran labor, es una gran obra la que está haciendo la Fundación Corripio. Sí, la verdad que sí. Que es estimular los mejores valores de la República Dominicana. Ya hablamos de este Premio Nacional de Literatura, pero hay otros premios que otorga la Fundación a gente que también del trabajo al trabajo social. No, es que es global. O sea, hay una premiación que incluye trabajo social, periodismo, distintas áreas del quehacer nacional dominicano, y todo esto es sumamente importante porque estimula el bien común, estimula la vocación de servicio, estimula el esfuerzo por trabajar por la comunidad y por la sociedad, Millicent. Y bueno, la comunidad intelectual está de pláceme porque lo que hemos visto es solo felicitaciones a Soledad Álvarez. Pero Millicent, hay negativa también. Ayer se dispararon los precios del petróleo, que parece que van directo al cielo. Sí. Ya alcanzaron $90 el barril. Esto es terrible y pónganse serios porque esto impacta negativamente la economía nacional, impacta la calidad de vida de la gente por todo lo que significan hoy los hidrocarburos. Millicent, den por seguro que van a aumentar los precios de los combustibles este fin de semana, a partir de mañana, en el país, y esto no es nada bueno. El gobierno, cuando comenzaron a aumentar los precios del petróleo, asumió el diferencial para no cargárselo a los y las consumidores, pero eso tiene un límite, ya no tiene capacidad para hacer eso, y lo que tenemos que prepararlo es para ver cómo ahorramos un poquito los combustibles. Ojalá que esto no siga esta tendencia tan peligrosa hacia la alza que tienen los precios del petróleo, agravado por acontecimientos internacionales. Como el de Ucrania, por ejemplo, que le aporta bastante tensión a los mercados internacionales. Mira, ya nosotros recibíamos este año con el tema de la inflación, y justamente el petróleo, el costo de los combustibles, es uno de los indicadores que más incide en este tema de la inflación. Las autoridades han dicho, y con razón, en muchos casos, que es una inflación importada. Ustedes saben que en el caso de la economía dominicana nosotros importamos petróleo, o sea, no tenemos como otras naciones ese bien, y eso lo complica más. Esto inmediatamente incide, ya desde la semana pasada vimos como algunos transportistas aumentaron el precio del pasaje, que fue el caso de Santiago. Pero yo quiero sumarme a la posición que tenía ayer Altagracita Paulina en 1+1, de que las autoridades, aunque reconocemos que esto es producto de un escenario internacional que está bastante complejo, Alberto, porque ese conflicto de Ucrania, la verdad que uno espera que termine bien, pero hay algunas medidas que hay que tomar. El tema, por ejemplo, el subsidio de los combustibles, que ya el gobierno anunció que lo iba a retirar, porque es verdad, o sea, ya tenía más de 15,000 millones. Pero buscar maneras de que ese subsidio sea más focalizado en la clase más necesitada. Y tú recuerdas que ayer Altagracita hablaba, por ejemplo, del caso del gas propano que consumen las amas de casa.
yo creo que es un momento para apostar más a subsidios focalizados, porque el problema de la inflación es que son la gente más necesitada, las que terminan siendo más afectadas, Alberto. Bueno, con relación al petróleo, te digo, las cosas se complican muchísimo, porque lo que se estaba planteando era eliminar los subsidios. Exacto. No es crear más subsidios. Pero se estaba planteando, pero la coyuntura ha cambiado. No, por supuesto. No entonces, si la coyuntura ha cambiado, entonces hay también que cambiar las medidas. Eso no se va a aplicar ahora, eso es imposible que lo eliminen, ahora eso es imposible. Ahora lo que tiene, el gobierno tiene que estar vuelto loco y sin idea. Sí, no, realmente porque la factura petrolera requiere muchos dólares, sí, para poder afrontarla. Es un problema bastante peligroso. Y esto hay que achacárselo a las potencias internacionales. Carajo, que siguen decidiendo por el mundo entero, sin tomar en cuenta las consecuencias de sus acciones en el mundo. Ahora mismo, lo que hay un conflicto muy serio, no solamente entre Rusia y Estados Unidos, esto involucra a Europa, a toda Europa. Y también a parte de Asia. Es un conflicto muy y fíjense lo peligroso de esto. Miren de qué se trata. Ustedes han oído hablar de la OTAN. La OTAN es una organización militar creada para proteger a los países miembros, unos 30 países son miembros de esta organización. Rusia es miembro de la OTAN, Estados Unidos no lo es. ¿Qué resulta? Que Estados Unidos quiere que Ucrania forme parte de la OTAN. ¿Y para qué quiere? Para tener un aliado ahí mismo en la frontera con Rusia. Y Rusia le ha dicho no. Y Rusia es miembro de la organización, entonces no cabe. Entonces eso ha dividido a los miembros de esta organización, sobre todo por el estímulo de Estados Unidos y la importancia que tiene Estados Unidos en el campo internacional. ¿Y cuál es el lío? No, dice Rusia, no. La OTAN, la Ucrania no viene. Ucrania, Rusia nace de Ucrania. Óigame esto, no es que Ucrania, que también es una tradición, formaba parte de la Unión Soviética. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eso es verdad, pero eso es muy posterior a la creación de Rusia como nación y como organización poderosa. Entonces, ahí está el problema. Pero ¿qué resulta? Que Rusia produce gas. Rusia produce petróleo. El gas de Rusia, una gran parte, se va por Ucrania también. Pero Rusia tiene otra manera de colocar el gas, sobre todo en Europa, que son los principales consumidores. Me dicen, y este es un conflicto entonces que pone en peligro la sobrevivencia de algunas naciones que dependen de ese gas. Por ejemplo, Alemania ha dicho, yo no voy a pelear, yo quiero mi gas. Y hasta España, el ala más progresista del gobierno español, que Podemos, está diciendo, no, espérate. En España hubo una manifestación. Exactamente, hubo protesta al principio de semana, porque no están en eso, ¿no? Contra la guerra. Y Francia ha dicho, yo quiero mediar, yo no quiero que esta guerra se dé. Claro. O sea, tenemos esa situación. Inglaterra ha expresado que está de acuerdo con Estados Unidos, pero no da un paso hacia adelante. Mire, yo era de la que pensaba, después de lo que pasó en Pakistán y en Afganistán, donde el gobierno estadounidense fue humillado y salió derrotado de ahí, y eso de hecho tuvo implicaciones internas en Estados Unidos. Yo pensaba que ya Estados Unidos iba a variar esa posición beligerante, pensaba que ahora las estrategias iban a ser otras. Pero por la firmeza que se ha visto en Ucrania, con esta alta presencia de militares, parece que en el caso de Ucrania está dispuesto a que haya un conflicto bélico militar. Por lo menos tiene que dar demostración de fuerza frente a Rusia. Exhibir el músculo, porque Rusia es fuerte también. Ahora, ¿tiene Rusia aliados? Bueno, ¿qué va a pasar con China? ¿Y cuáles aliados? China, mientras tanto, se está riendo con la muela de atrás. Con la muela de atrás. ¿Por qué? Porque mientras Estados Unidos se concentra en la guerra, ellos siguen concentrados en la economía. En la economía. Y si se diera un conflicto ahí, la gran beneficiaria va a ser China. Económicamente hablando. Así que hay problemas, señoras y señores, y estos precios del petróleo tan altos que estamos pagando y que vamos a seguir pagando, se debe en gran medida a ese conflicto.
Pero yo... Y que no lo creamos nosotros, ni lo podemos solucionar nosotros. Claro, pero yo insisto en que hay que seguir tomando medidas. Yo veía, por ejemplo, esta semana a Alberto y televidente que el ministro de Agricultura anunciaba apoyo a la producción agropecuaria. Eso es importante. Esa era una posición que también defendía ayer Altagracita, porque el problema es que, tú sabes, el tema de los combustibles transversal aumenta todo. Yo hablé del caso de los pasajes, pero el tema de los alimentos. Y mira, hay alimentos que están subiendo mucho de precio. El tema del aceite está casi al doble de cómo estaba antes de la pandemia. Entonces eso afecta. Que muchos productos agropecuarios van a subir también. Exacto. Porque aquí se va a conjugar un elemento que ya he mencionado. Pero ojalá que eso no pase. Yo no quiero que pase. Que haya el tema más sequía. El escasez de agua, ¿verdad? Escasez de agua para los cultivos. Mira, el gobierno ha hecho algo en la agropecuaria. Está en alguna medida subsidiando los fertilizantes. Eso es importante. Pero aún así, están en la nube los precios. Sí, ha subido muchísimo. Por los componentes que tiene, ¿verdad? En el campo internacional. La verdad que la situación no se ve tan bonita. No. El panorama económico, bueno, y también lo hablábamos el martes con Siriacos, es muy complicado. Y lo de inflación es un problema complejo. Miren, las soluciones tradicionales no se aplican hoy. Altagracita hablaba de que la transparencia, olvídense, el negocio no ve eso. El negocio es cuando el Dios mercado se impone, y eso fue lo que permitimos, que el Dios mercado estableciera las reglas y que el Estado no regulara nada. Aquí había la ley 13. De control de precios. De control de precios, que obligaba al Estado a fijar los precios. Si tú querías aumentar los precios de cualquier área, tenía que justificar eso, ¿verdad? Y el Estado intervenía decir, no hay problema, o no se puede en tal proporción. Eso mantenía unos precios más asequibles a la población, ¿verdad? Y protegía a los sectores que, como tú has dicho, de menores ingresos. Que por ese tipo de intervención estatal es que uno aboga, cuando el Estado interviene para proteger el interés colectivo. Pero ya eso es, mira... Eso es patria muerta. Letra muerta. Eso es mentarle la madre a los sectores de poder en este país, hablar de control de precios. Porque esos controles existían también para los medicamentos, exacto, para los alimentos, para todos los productos en primera. Ahora, pero tú te has fijado, Adalberto, en esta doble moral con esa posición en relación a la intervención o no del Estado y de la ley del libre mercado, porque en el caso, por ejemplo, de las pruebas de PCR y de las pruebas de antígeno, cuando comenzó la pandemia se establecieron unos precios aquí en República Dominicana, en el caso de la prueba de PCR más de 4,000 pesos, y ya 2 años después de la pandemia, cuando ya hay más insumos, lo que dicta la ley de la oferta y de la demanda es que ese precio debió de bajar. Pero ahí no hubo ley de oferta y ley de demanda. Ahí el Dios mercado se impuso de otra manera. Hay otro tema en eso, los oligopolios. Exacto. No hay competencia, son los oligopolios. Y mientras hayan pero eso es parte de la debilidad del Estado, porque aquí hay instituciones que tienen que su misión y su función es evitar que haya esa concentración de precios, Adalberto. ¿Y cuál? O hay esta procompetencia, por ejemplo, que debería de ver con ese tema. Sí, hombre. Entonces, caramba. Eso es procompetencia. Procompetencia, sí. Ese es el tema, que están coaptados. El consumidor es una institución ahí que habla bonito y da charlas y cosas, pero en la práctica no tiene la capacidad. Bueno, cuando estaba Altagracita al frente de eso, actuó, se buscó mecanismos para actuar. Pero ¿cuándo tú vas a tener gente como Altagracita Paulino en organismos como estos? Que no le teman, no le tiembla el pulso para actuar en función del interés colectivo. Eso es muy difícil. Miren, hay que se ha organizado un Estado de manera que responda a los intereses del mercado, principalmente, y no de la población, y no de los trabajadores. Por eso yo insisto que aquí hay una orfandad de propuestas de cambio. Lo que hemos tenido durante lo que va de siglo, es más, desde que se impusieron los primeros acuerdos con el Fondo Monetario Internacional en el año 1984 hasta hoy, lo que hemos tenido es una corriente cada vez más dominante de privatización de todo y de reducción al mínimo del Estado. Pero eso no es un fenómeno dominicano, es un fenómeno internacional. Claro. Y ya el mercado pone gobierno y quita gobierno.
Ya el mercado pone funcionario y quita funcionario. El mercado lo decide todo. Ese es el Dios todopoderoso. Y los gobiernos no tienen capacidad para regularlo. Pero tampoco tienen disposición. Dime qué partido político, del gobierno o de la oposición, esté planteándose una solución de decir, mira, nosotros abogamos por este tipo de Estado. No el Estado absolutista. No. Porque yo creo que nadie aquí se atreve a plantearse que queremos un Estado que lo decida todo. Sí, por eso yo aclaraba ahorita qué tipo de intervención estatal es que estamos defendiendo tú y yo aquí. Entonces no es ese Estado que se necesita, pero un Estado que tenga capacidad control para regular, para proteger a la población, para proteger los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas. Eso pasa primero por tú tener políticos y políticas con esa voluntad y con esa determinación. Y que no quieran, y que no tengan esa mentalidad de que lo público no puede ser eficiente, porque estamos hablando de estas políticas y de esta ola, pero ahí tenemos el caso de Punta Catalina, donde yo creo que con mucha razón la población ha reaccionado con desconfianza con el tema de fideicomiso, y el temor es que al final esta operación sea simplemente para legitimar o preparar una privatización. Ayer yo veía, por ejemplo, a Antoliano Peralta, que es el consultor del Poder Ejecutivo, responder, y mire, aprovecho para comentar ahora, publicar lo que te decía en privado, que no me parece adecuada esta línea de comunicación que está teniendo el gobierno, porque esto es un tema serio. Punta Catalina se hizo con fondos públicos, y la población tiene todo el derecho de cuestionar qué es lo que va a pasar con esa obra, si se va a privatizar, por qué ese comité técnico, cuáles son las facultades, y eso no está claro. Entonces yo creo que el gobierno, la política que ha dado, primero creo que fue el mismo presidente y ahora el consultor, es que es un asunto de la oposición, que es la oposición política, y ayer inclusive Antoliano le llamó la atención a algunos líderes de opinión que decían que están tergiversando y que están manipulando. Señor gobierno, simplemente explique, dé explicaciones claras, explique cuáles son las dudas que tiene la gente y punto. Pero hay que entender que la gente tiene derecho a cuestionar, y me preocupa que el gobierno vaya girando a Adalberto por esta línea de que simplemente cuando se hace una crítica decir eso es politiquería, eso es la oposición. No, aquí hay técnicos y hay ciudadanos comunes que lo están haciendo con todo el legítimo derecho. Yo te dije ayer que el problema de la gente no es que no lo entiende, la gente no es que no lo quiere. Que no lo quiere. Exactamente, te doy la razón. No lo quiere en eso. Y el gobierno tiene que tomar en cuenta eso. Sí. A ver cómo trata esto, pero no se trata de un problema de comunicación, es que el país, una parte del país, no está de acuerdo y tiene miedo de que le privaticen, le quiten otra vez, porque lo hicieron ya con todas las empresas que le doy el Estado Dominicano, de la era de la tiranía trujillista, lo hizo con muchas de ellas que eran empresas prósperas. Inclusive, y es más, el Estado Dominicano hizo algo, señores, que ha sido un crimen histórico, aunque ningún partido se atreva a enfrentarlo, que fue que regaló toda la tierra del Consejo Estatal del Azúcar, casi 5 millones de tareas, las mejores tierras, bajo un alegato de que se estaba arrendando a qué, a peso, por año la tarea, pues arrendando por un siglo, enajenando el patrimonio nacional. Tierras que pudieron utilizarse para impulsar el desarrollo equitativo, más justo en la República Dominicana. Y nada de eso se ha echado para atrás. Entonces la gente tiene miedo de que le privaticen la respiración, el aire que uno respira. el agua, por ejemplo, todo. Entonces ese es el problema. Y entonces hay que tratar de ver qué concesiones se le dan a la población. Pero no es echando boche que eso se responde. Definitivamente que no. Mira, a propósito de boche, yo vi mucha alarma ayer en los medios de comunicación, sobre todo en la radio, por lo que ocurrió en Cenoví. En Cenoví, grupos de comunitarios, casi siempre grupos bastante radicales, protestaron incendiando gomas en la autopista. Mire, parte del folclore dominicano. Claro. Yo lo hemos visto en la gente que pide un hospital, que pide una carretera. Mucha gente recurre a ese tipo de protestas. Eso es parte del folclore. Yo no me entiendo por qué se alarman y por qué dicen que ya los corruptos se están organizando para tomar el gobierno. ¿Pero y qué es esto, Dios mío? ¿Qué es esto? Eso es un derecho que tiene la gente. Claro. Yo no estoy de acuerdo, porque fíjate en una cosa. Si tú buscas lo que ha pasado aquí en lo que va a decir los últimos 15, 20 años, tú te vas a encontrar que todos los movimientos sociales triunfantes han sido pacíficos. Han sido pacíficos. Pacíficos, no han tenido que quemar goma, ni prenderle fuego a un carro, ni nada, ni tirar piedra.
si no salía a la calle a reclamar, ir a los medios de comunicación, presionar a todo el que llegue a presionar de manera pacífica. No estoy de acuerdo con eso. Pero quien lo hace no siempre es un delincuente, no es verdad que es un delincuente. Y sobre todo lo que te están pidiendo en una carretera. Y además que aquí lamentablemente yo tampoco estoy de acuerdo con ese método. Todos los movimientos sociales que he participado han sido pacíficos y como tú dices, al final exitosos. Pero ese es el método que tiene mucha gente. Hay que reivindicar ese derecho a la protesta, porque aquí hay sectores poderosos que tienen capacidad de hacer lobby y que se entran al Congreso y van a Palacio y están en Palacio ahí defendiendo sus intereses. Pero hay comunitarios que si no queman esa goma, hoy no se estuviera hablando de esa carretera en la opinión pública de Alberto. Sí, esa es la manera que tienen para llamar la atención. Lamentablemente. Y es lo que uno quisiera superar, claro, que no fuera así. Y los propios gobernantes tienen que entenderlo. Claro. Es así. Hay métodos, hay muchísimos métodos. Sí. Marchabelo lo demostró, el 4%, lo demostró. Los cañeros lo han demostrado. Las cadenas humanas, en la hoy soy. Lo han demostrado. Hay manera de llamar la atención que no necesariamente sea con candela. Este tipo de violencia. Definitivamente que sí, pero no hay que volverse loco de que porque una gente quema una goma llamando la atención del Estado para que construya. Y entender que es un derecho a protestar que está garantizado así en la es, definitivamente. Mi licencia, no ha acabado el tiempo, no está acabando el tiempo. Hay que resaltar que el COVID parece que retrocede. Sí, tenemos ha bajado bastante la cantidad de... Mira, yo quería esperar el día de ayer y el de hoy para medir, el de hoy sobre todo, el tema de la positividad y en las pruebas que se han estado haciendo, y para uno tener una idea más clara. Era correcto, porque recuerda que como veníamos de un fin de semana largo, feriado, se hacen menos pues pruebas. Mira, está bajando la tendencia, y qué bueno que sea así, no nos descuidemos. Pero uno se da cuenta, por ejemplo, en los casos de reportes nuevos, que ahora el promedio de 2.000, antes teníamos mucho más, y casos activos, que yo te dije el otro día 22.000, ya van por 19.000. Es decir, que vamos retrocediendo. 2.600 y tanto, exacto. 2.700. Pero es mucho menos, que lo que íbamos reportando. Llegamos a superar los 7.000 en un día, solamente en un día. Y por lo menos mencionar la toma de posesión, de Xiomara. Hoy en Honduras. Una mujer asume el poder en Honduras. Mira cómo están estas chicas. Felices estamos aquí. Sí. Y una mujer muy vinculada a la República Dominicana. Ella vivió aquí, su marido vivió aquí. Sí, porque una hija de ella fue alumna mía. Tú me contaste, porque ella es esposa de Manuel Zelaya, que fue derrocado en el 2009 y justamente vinieron y se albergaron aquí en República Dominicana. Pero como tú dices, una mujer con vuelo propio. Sí, vuelo propio. Y la comitiva dominicana que está en Honduras hoy es bastante amplia. Yo no sé por qué el presidente no fue. ¿Por qué el presidente no fue? Él como que la diferencia ideológica. A veces cuando son actividades progresistas como que a él no le gusta mucho. Bueno, ellos han decidido que vamos a hacer una pausa y cuando retornemos tendremos aquí nuestra invitada en la entrevista en primer plano, que esta vez es Mayra Jiménez, la ministra de la Mujer.